Hola, ¿cómo están? En este video vamos a finalizar con la unidad de bombas. Vamos a ver los últimos temas que nos quedan, que son los problemas operativos asociados a la operación de bombas centrífugas. Vamos a definir el concepto de AMPA o altura neta positiva de aspiración, que nos había quedado pendiente cuando vimos las curvas características de las bombas, y vamos a terminar viendo la simbología característica de las bombas para los PNID. Bien, dentro de los problemas operativos que encontramos cuando tenemos bombas centrífugas, se encuentran típicamente la cavitación, ¿sí? Lo mismo que vimos en válvulas, aquí también podemos observar un fenómeno de cavitación que puede provocar severos daños en la bomba, al igual que otras cuatro formas de operar las bombas centrífugas que no son recomendadas, como es el bombeo a mando cerrado, bombeo en seco, caudal mínimo y caudal máximo. Vamos a entrar en detalle en cada una de estas prácticas operativas que pueden causar severos daños en las bombas centrífugas. Bueno, en cuanto a la cavitación, ¿puede un líquido cambiar de fase en el interior de una bomba? Sí, claramente, si localmente adentro de la bomba la presión baja por debajo de la presión de vapor del líquido, vamos a tener un pasaje del líquido al vapor, ¿sí? Si recuerdan de la unidad de válvulas, esta es la figura de presión de vapor del agua versus temperatura, ¿sí? O sea, es decir, nos muestra los valores de presión para los cuales tenemos el agua como líquido o el agua como vapor. Si nosotros en alguna zona de nuestra cañería pasamos de la zona de, o sea, de presiones y temperaturas donde el agua se encuentra como líquida a presiones y temperaturas donde el agua se encuentra como vapor, vamos a observar, ¿sí?, en esta transición el fenómeno de cavitación. Esto, por supuesto, está hecho para el agua, pero es para cualquier fluido que manejen las bombas. Si existe alguna zona en el interior de la bomba donde la presión baja por debajo de la presión de vapor de ese fluido, tendremos el pasaje de líquido a vapor y observaremos cavitación. Pero una bomba es un equipo, como estuvimos viendo hasta ahora, que se utiliza para aumentar la presión del fluido. Entonces, ¿cómo puede ser que localmente tengamos una zona de baja presión en el interior de la bomba? Pues bien, lo que sucede es que existe en el interior de la bomba, hay una zona de presión aún más baja que la presión que tenemos antes de la cañería, ¿sí? Nosotros sabemos que en la entrada a la bomba tenemos poca presión porque de hecho para eso colocamos el equipo, ¿sí?, para que aumente la presión. Pero lo que vemos aquí es un corte transversal de una bomba centrífuga, ¿sí? El fluido ingresa por la succión, entra al ojo del impulsor, allí entra en los álabes del impulsor donde aumenta la velocidad y recién comienza su aumento de presión cuando el fluido es descargado en la carcasa o en la voluta de la bomba para finalmente salir a mayor presión que la succión por la transferencia de energía cinética a energía potencial que se genera en esta zona, es decir, en la zona de descarga del impulsor o de la carcasa de la bomba. Antes de este punto de alta presión, lo que tenemos es en el interior de la bomba siempre una disminución de la presión respecto de la presión que teníamos en la entrada. Entonces, mirando el corte transversal, lo primero que encuentra el fluido cuando ingresa a la bomba es la brida de succión. Luego tenemos la succión del impulsor, es decir, la entrada al impulsor, que es lo que está marcado aquí en 2. Y aquí tenemos el ojo del impulsor, ¿sí?, el centro del impulsor por donde ingresa el fluido a los álabes y se dirige a la descarga del impulsor. El punto 3, ¿sí?, aquí en el interior de la bomba, es el punto de menor presión en todas las bombas centrífugas. Entonces, si pudiéramos observar cómo es el perfil de presiones en el interior de la bomba, tendríamos una gráfica de este tipo, ¿sí? Si esto es presión versus distancia o zonas de la bomba, lo que vamos a ver es, esto es la cañería de succión, ¿sí? No se encuentra dibujada en este esquema, la cañería de succión está aquí, o sea, antes de la bomba, pero bueno, esta es la caída de presión que tenemos por fricción en la cañería de succión.
En uno tenemos un salto de presión, una disminución de presión abrupta que se debe a la entrada del fluido en esta brida, ¿sí? Esto genera una turbulencia que genera una caída de presión por fricción abrupta. Luego tenemos otra caída de presión entre 1 y 2, es decir, en el trayecto del fluido para ir desde la entrada de la bomba hasta la entrada del impulsor. Y adentro del impulsor también verificamos una caída de presión hasta el punto 3, es decir, hasta el ojo del impulsor, donde comienza a revertirse y la disminución de presión, porque al incrementarse la energía cinética y luego convertirse esa energía cinética en energía de presión, tenemos un recupero de la presión y finalmente una salida de la bomba, aquí no está graficado, pero bueno, una salida del fluido de la bomba a una presión mucho mayor que la presión con la cual ingresó a la bomba. Entonces, claramente vemos que existe una zona mínima de presión, o sea, en el punto 3, es decir, en el ojo del impulsor, es la zona crítica donde tenemos que observar qué valor de presión tenemos en este punto. ¿Por qué tenemos que prestar especial atención en la presión en ese punto? Y bueno, justamente porque si durante la disminución de presión que tenemos en el interior de la bomba pasamos por debajo de la presión de vapor del fluido, o sea, supongamos que esta es la presión de vapor versus la temperatura del fluido que está circulando en esta bomba. En el punto 1 estamos aquí arriba, ¿sí? Estamos a un nivel de presión de aproximadamente 600 milímetros de agua, es decir, 600 milímetros de mercurio, es decir, que estamos con una presión por encima de la presión de vapor de 300 milímetros de mercurio, que es la presión a la cual este fluido en particular pasa de líquido a vapor. Entonces, en uno, es decir, en la entrada de la bomba nos encontramos con el fluido en fase líquida, pero cuando ingresamos en la bomba, si la caída de presión en el interior es lo suficientemente grande como para bajar demasiado, ¿sí? O bajar la presión por debajo del valor de 300 milímetros de mercurio, que es la presión de vapor, lo que vamos a observar es que en este punto el fluido pasa a fase vapor, es decir, se generan burbujas. La presión sigue disminuyendo, donde el mínimo de todos se alcanza en el ojo del impulsor, es decir, en el punto 3, y a partir de allí la presión comienza a recuperarse. Indefectiblemente, la bomba es un elemento que aumenta la presión de nuestro fluido, por lo tanto vamos a superar la presión de vapor en algún momento, y aquí es donde vamos a tener la desaparición de las burbujas de vapor que se generaron durante toda esta zona, generando el fenómeno que ya vimos, ¿sí?, en válvulas de control, y que es la cavitación. ¿Sí? Como vimos, la cavitación genera estos microjets de líquidos que impactan a una velocidad extremadamente alta con las paredes y los elementos interiores de la bomba, generando erosión, picadura, ¿sí?, daños mecánicos en los sellos, en los rodamientos, en las distintas partes interiores de la bomba, y por supuesto corrosión, porque se destruyen las capas de pinturas protectoras, ¿sí? Es un fenómeno que claramente queremos evitarlo tener en la operación de las bombas. Esto que ven aquí son imágenes de impulsores de bombas completamente destruidos, ¿sí?, por efectos de la cavitación. Aquí vemos cómo la cavitación ha generado corrosión del impulsor, picaduras, es decir, daño mecánico, aquí rotura, ¿sí?, directamente de algunas partes, y erosión o desgaste de los impulsores. ¿Cómo hacemos para evitar la cavitación? Bueno, para esto existe un parámetro que se denomina AMPA, o altura neta positiva de aspiración, y el AMPA lo que mide es la energía que dispone o que necesita el fluido antes de llegar a la bomba, justamente para evitar la cavitación, ¿sí? El AMPA es una medición de la energía que tiene el fluido en la entrada de la bomba. Entonces, el AMPA disponible, ¿sí?, la energía que tenemos disponible, es una característica de la instalación, ¿sí?, una característica de lo que sucede antes de la bomba, y la cavitación, o sea, observar cavitación en esta bomba, implicaría que el AMPA disponible
no es suficiente. Es decir, es baja la energía con la que el fluido llega a la succión de la bomba. ¿Qué sucede? Supongamos en este sistema que vemos en la figura, ¿no? Tenemos agua que queremos llevar desde un recipiente que se encuentra a una presión A y a una cierta altura A, pasando por una bomba en una cañería donde tenemos una válvula o una cierta cantidad de accesorios. ¿Cómo es el perfil de presiones desde el punto A hasta el punto de descarga o de salida de la bomba? Bueno, es lo que vemos aquí, ¿sí? En el punto A tenemos este nivel de presión. En la medida que el fluido empieza a circular por la cañería de succión, vemos que pierde presión, ¿sí? Porque tenemos pérdidas por fricción en los tramos rectos, pérdidas en los accesorios que generan esta caída de presión. Aquí nos encontramos en el punto 1, es decir, en la entrada a la bomba, en el punto de succión. A partir de este punto ya nos metemos en el interior de la bomba y observamos que continúa bajando la presión hasta que supongamos que desciende el nivel de presión por debajo del nivel de presión de vapor que tiene este fluido que está circulando en el interior de la bomba. Entonces, ¿qué sucede? En toda esta zona, es decir, en el ojo de la bomba, que se generan burbujas que luego desaparecen cuando la bomba aumenta la presión del fluido, es decir, observamos cavitación. Si se da en esta bomba esta situación, es decir, que la energía con la que llega el fluido a la bomba es insuficiente, ¿sí? Es decir, todo este nivel de energía es poco comparado con la energía que evita la cavitación, esta bomba tiene un AMPA disponible demasiado pequeño, es decir, un AMPA disponible bajo, porque no es suficiente toda esta energía o todo este AMPA disponible para evitar la cavitación. ¿Qué sucede si, por ejemplo, no tenemos tantas pérdidas en la cañería de entrada o, aquí lo visualicé, eliminando la válvula que teníamos en la cañería de succión? Bueno, puede suceder que si bien baja la presión, ¿sí?, durante la circulación del fluido por la cañería de succión, no baja tanto. Entonces, cuando el fluido circula por adentro de la bomba, lo hace siempre con un nivel de presión por encima de la cavitación. Entonces, ¿esto qué nos indica? Que como la presión en el interior de la bomba nunca es menor que la presión de vapor del fluido a la temperatura de operación, es decir, la presión es siempre mayor que la presión de vapor, vamos a tener el fluido siempre en estado líquido y por lo tanto no vamos a observar la cavitación. ¿Qué significa esto? Que la energía que tiene el fluido es suficiente para evitar la cavitación, ¿sí? Porque se encuentra siempre por encima de la presión de vapor del fluido en esa condición de temperatura. Entonces, el AMPA disponible en esta situación es suficiente. ¿Cómo se resume todo esto? En definitiva, entonces, para evitar la cavitación de la bomba nos tenemos que asegurar que la energía que tiene el sistema cuando comienza a fluir, es decir, la energía en el punto A, menos las pérdidas por fricción que genera el sistema de succión, es decir, todas las pérdidas que tengo en la cañería de succión, menos las pérdidas que tengo en el interior de la bomba, tiene que ser igual, mayor o igual a la presión de vapor, ¿sí? Siempre y cuando esto, ¿sí?, la energía del sistema menos las pérdidas por fricción, menos las pérdidas en el interior de la bomba, sean mayores a la presión de vapor, yo voy a estar trabajando sin tener cavitación, es decir, la presión va a estar siempre por encima de la presión de vapor, ¿sí? Claramente aquí tenemos dos componentes. Hay una parte de la energía que depende del sistema, es decir, depende de la altura potencial que tengo en el punto A, la presión que tengo en el punto A, las características de la línea de succión, ¿sí?, longitud, diámetro, cantidad de accesorios, etc. Toda esta energía depende del sistema, ¿sí? Es esta parte que tenemos aquí, depende del sistema que tenemos antes de la bomba. Y hay toda otra parte de energía que depende de cómo está construida la bomba. Si toda esta caída de presión que tenemos adentro de la bomba, es decir, desde el punto 1 de la succión hasta que sale, esto es característico de cada bomba en particular,
¿sí? Entonces va a ser muy difícil que nosotros podamos calcular esta energía, porque no vamos a saber exactamente la configuración interna de la bomba como para estimar cuáles son esas pérdidas. Es decir, va a haber cosas que vamos a conocer nosotros mientras estemos operando la bomba, o sea, nosotros vamos a saber cuál es la energía del sistema, vamos a saber cuáles son las pérdidas por fricción y las pérdidas en los accesorios del sistema, y también vamos a conocer la presión de vapor del fluido, porque esto es una propiedad, ¿sí? Es algo que se nos reporta en tablas, en gráficos, es un dato del fluido. Y hay cosas que no vamos a conocer, como por ejemplo las pérdidas en el interior de la bomba. Esto es un dato propio de cada bomba y debe ser provisto del fabricante. Entonces, así es como tenemos en rojo, ¿sí? Son todos los términos que nosotros podemos conocer porque dependen del proceso o propiedades del fluido como la presión de vapor, ¿sí? Entonces, si pasamos la presión de vapor para este lado de la ecuación, es decir, para el lado izquierdo, pasamos restando la presión de vapor y las pérdidas por la bomba, que no las conocemos, las pasamos hacia el lado derecho de la ecuación sumando, ¿sí? Esta ecuación escrita en palabras que tenemos aquí en el recuadro azul pasa a ser esto, es decir, la energía del sistema, ¿sí? La energía que tenemos en el punto A, menos las pérdidas que tenemos en la cañería de succión, menos la presión de vapor, tiene que ser mayor o igual a las pérdidas que tenemos en la bomba para evitar la cavitación. Todos estos tres términos es lo que llamamos el AMPA disponible, es decir, es la energía que tiene disponible el líquido cuando llega a la bomba, cuando ingresa a la bomba por encima de la presión de vapor. Y esto, que está aquí en azul, es lo que se llama el AMPA requerido y es una información que nos da el fabricante. ¿Qué nos dice el fabricante? ¿Cuál es la mínima energía que tenemos que tener en la entrada de la bomba para que esa bomba no cavite? ¿Qué es lo que calculamos nosotros con el AMPA disponible? ¿Cuál es la energía con la que llega el fluido a la entrada de la bomba? ¿Sí? El AMPA disponible es la energía disponible. El AMPA requerido es la energía requerida. Lo que tengo disponible tiene que ser mayor o igual a lo que requiere la bomba para no cavitar, ¿sí? Entonces, el AMPA disponible tiene que ser mayor o igual al AMPA requerido, ¿sí? El AMPA requerido es una información que nos da el fabricante, el AMPA disponible lo calculamos nosotros. ¿Cómo calculamos el AMPA disponible? Es el balance de energía mecánica en la succión de la bomba menos la presión de vapor del fluido. ¿Cuál es la energía del sistema? La energía del sistema es la presión que tengo en el tanque A más la altura potencial que tenga el tanque A, menos las pérdidas por fricción en la succión, menos la presión de vapor del fluido. Todo esto es la energía que tengo disponible en mi sistema, tiene que ser mayor o igual que el AMPA requerido que me informa el fabricante, ¿sí? Entonces, estos términos, ¿sí? Básicamente el AMPA disponible es el balance de energía mecánica en la succión de la bomba menos la presión de vapor, ¿sí? Si volvemos a nuestro esquema anterior, el AMPA disponible es el balance de energía mecánica entre el punto A y el punto 1, es decir, es la presión en A dividido ρ por G, más la altura potencial que tenemos, ¿sí? Considerando que el tanque está elevado respecto a la bomba, ¿sí? Si este nivel es negativo porque estoy succionando desde un pozo, ¿sí? O desde un tanque que se encuentra por debajo de la bomba, la altura va a ser negativa, ¿sí? Menos toda esa energía que tengo en el punto A, menos las pérdidas por fricción, que son las pérdidas del sistema, es el balance de energía mecánica entre A y 1. A eso le resto las pérdidas en la bomba y obtengo el AMPA disponible como les estaba esquematizando recién, ¿sí? Fíjense si lo hacemos con una variante, ¿sí? Supongamos que esta es la situación que les estaba mostrando recién. Ese tanque se encuentra presurizado con una cierta presión y tiene una cierta altura que llamamos ZA y la cañería de succión tiene
una cierta longitud y un cierto diámetro, como vimos en la sección de cañerías. Esto nos va a dar asociado unas ciertas pérdidas por fricción en la cañería de succión. Entonces, el AMPA disponible en esta situación, como lo vimos recién, es la presión en el tanque de alimentación dividido ρ dividido G. Si el 0 lo ponemos en el eje de la bomba, ¿sí? El nivel 0 es en el eje de la bomba, la superficie del líquido se encuentra elevado a una altura ZA. Entonces, esta es toda la energía positiva que tenemos en nuestro sistema. A eso le tenemos que restar las pérdidas de fricción en la succión, menos la presión de vapor del fluido dividido ρ dividido G. Esto es el AMPA disponible de este sistema. Ahora, lo que les estaba explicando recién, si en realidad lo que tenemos, supónganse, es una bomba que se encuentra extrayendo líquido de un pozo, ¿sí? Aquí la presión en la superficie es, bueno, la presión que tenga la superficie del pozo, la altura, el nivel del líquido es ZA, y la cañería de succión tiene su cierta longitud y su cierto diámetro. En este caso, ¿cómo queda planteado el AMPA disponible? También va a ser la presión en la superficie dividido la densidad dividido la gravedad, pero si el 0 se encuentra, el nivel 0 de energía potencial se encuentra en el eje de la bomba, aquí la altura potencial va a restar a las pérdidas, ¿sí? Porque esta altura es negativa respecto al nivel del eje de la bomba, que tiene el nivel de 0, ¿sí? Por debajo del nivel 0, las alturas son negativas, son menores que 0, y por encima del nivel las alturas son positivas o mayores que 0. Es decir, aquí la energía potencial es negativa, ¿sí? Entonces el AMPA disponible en este caso me queda como la presión en A menos ρ por G menos la altura potencial, ¿sí? O sea, el nivel de la superficie, también menos las pérdidas de la cañería de succión, menos la presión de vapor dividido ρ dividido G. Eso es mi AMPA disponible. Es decir, es siempre el AMPA disponible es el balance, ¿sí? El balance de energía mecánica entre el punto de salida del líquido, es decir, el punto A, y la succión de la bomba, menos la presión de vapor del fluido dividido ρ dividido G, ¿sí? En los dos casos, el AMPA disponible siempre es el balance de energía mecánica entre el punto de salida del fluido y la succión de la bomba menos la presión de vapor del fluido dividido ρ dividido G, ¿sí? Tengo que plantear en cada situación en particular cuál es el balance de energía mecánica, y de esa forma me va a quedar construido o me va a quedar planteado el balance de energía mecánica, ¿sí? Lo que les planteé recién es para que se den cuenta que esta altura no siempre es positiva, ¿sí? Depende de cómo es el nivel de la superficie del líquido respecto del nivel de la bomba, ¿sí? Y bueno, algo muy importante también de darse cuenta es que el AMPA disponible depende del caudal que circula por el sistema. ¿Por qué depende del caudal que circula por el sistema? Porque las pérdidas por fricción dependen del caudal, ¿sí? Entonces, el AMPA disponible, fíjense que es siempre menor, ¿sí? El AMPA disponible es este que tenemos aquí marcado en rojo, es menor cuanto mayor sea el caudal que circula por mi sistema. ¿Por qué disminuye el AMPA disponible con el caudal? Justamente porque las pérdidas siempre restan en el AMPA disponible. Entonces, cuanto más grandes son las pérdidas, más chico es el AMPA disponible, ¿sí? Cuanto más grandes son las pérdidas, menor es el AMPA disponible.
El AMPA requerido, por otro lado, este es el que me reporta el fabricante, se comporta de manera inversa, ¿sí? Siempre el AMPA requerido es mayor cuanto mayor sea el caudal. ¿Qué significa esto? Que cuanto más grande es el caudal que pasa por la bomba, el fabricante me dice que el AMPA requerido es más grande. Es decir, necesito que el fluido llegue con más energía en la entrada de la bomba para que no se produzca la cavitación. Entonces, a tener mucha precaución en la zona donde el AMPA requerido se hace mayor que el AMPA disponible, porque aquí es donde tenemos cavitación. La energía disponible no es suficiente en la entrada de la bomba y por lo tanto no se cumple que el AMPA disponible sea mayor al AMPA requerido y tenemos cavitación. El AMPA requerido, como les decía, es la cantidad de energía que necesita la bomba para que el fluido, o sea, es la cantidad de energía que la bomba necesita que tenga el fluido para que cuando ingrese al impulsor pueda hacerle frente a todas las pérdidas de energía que tiene en el interior y poder de esa forma atravesar la bomba sin vaporizarse, ¿sí? O sea, es el mínimo de energía que necesito tener en la entrada de la bomba para que el fluido no pase a fase de vapor. Como dijimos, lo informa el fabricante y son estas curvas que suelen aparecer en las curvas de los catálogos de las bombas, ¿sí? El AMPA requerido es un diseño, depende del diseño de la bomba, ¿sí? Siempre aumenta con el caudal, como les decía recién, cuanto más caudal pasa por la bomba, más energía necesito que tenga el fluido en la entrada y se determina experimentalmente cuando se hacen las curvas de la bomba. Entonces, ¿qué vamos a querer nosotros hacer en nuestro sistema? Por un lado, si tenemos cavitación, lo que vamos a querer hacer es aumentar el AMPA disponible. O sea, nosotros vamos a querer que el fluido llegue a la entrada de la bomba con la mayor cantidad de energía posible, es decir, con el AMPA disponible más grande posible. ¿Cómo podemos hacer para aumentar el AMPA disponible? Bueno, aumentando la presión o la altura del líquido en el tanque, es decir, aumentando la presión acá o el ZA. Por supuesto, esto me aumenta la energía con la que llega el fluido a 1. Colocando una bomba booster, estas son bombitas que se colocan antes de la bomba, que me sirve para presurizar, y básicamente lo que hacen es entregar una pequeña cantidad de energía lo suficientemente grande igualmente como para evitar la cavitación. Por supuesto, disminuyendo las pérdidas por fricción en la cañería de aspiración, ¿sí? Cuanto menores sean las pérdidas por fricción en esta cañería, mayor va a ser la energía con la que el fluido llegue a 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para disminuir las pérdidas por fricción en esta cañería? Poniendo pocos accesorios, ¿sí? O sea, teniendo pocos accesorios o colocando una cañería tal vez de mayor diámetro, ¿sí? Y otra opción es modificar la presión de vapor del fluido, ¿sí? Si yo tengo una presión de vapor muy alta, es decir, que si estoy trabajando a temperaturas altas, voy a estar en mayor riesgo de alcanzar la cavitación que si estoy trabajando a temperaturas bajas donde la presión de vapor es muy bajita, ¿sí? Una presión de vapor alta es mucho más fácil de alcanzar que una presión de vapor baja. Entonces, bajando la temperatura del fluido, se baja la presión de vapor, ¿sí? Se baja la presión de vapor del fluido y por lo tanto aumenta el AMPA disponible. Conclusión, para evitar la cavitación hay que disponer de líneas de aspiración amplias, sin codos y válvulas innecesarias y controlando la temperatura de ingreso del fluido al agua. Respecto al AMPA requerido, ¿qué vamos a querer? Y que el AMPA requerido sea el más chico posible, ¿sí? Si bien esto es un dato que me aporta el fabricante, una forma de disminuir el AMPA requerido es verificando que la zona de aspiración esté bien pulida, ¿sí? O sea, que el ojo, la entrada de la bomba no tenga incrustaciones, se encuentre bien mantenida. También aumentando el diámetro del impulsor, ¿sí? Cuanto más grande es el diámetro del impulsor, acá vemos 5 bombas donde el diámetro A es mayor que el diámetro E, ¿sí? O sea, tenemos 5 bombas donde en este sentido va disminuyendo el diámetro del impulsor y aquí lo que vemos en esta gráfica de acá abajo son las curvas de AMPA requerido, NPSH son las siglas en inglés, o sea, son las curvas de AMPA requerido para cada una de esas bombas. ¿Qué es lo que vemos? Que la bomba A, es decir,
La bomba que tiene el mayor diámetro es la que tiene el AMPA requerido más bajo, más pequeño. Y otras opciones también puede ser empleando una velocidad de rotación más baja, eso también baja el AMPA requerido, y empleando un impulsor de doble succión. Esto es una característica especial de algunos tipos de impulsores que básicamente lo que hacen es dividir el caudal, ¿sí?, en dos entradas, y con eso generan una caída de presión menor en el interior de la bomba y por lo tanto mantienen el AMPA requerido bajo. Vamos a hacer un problemita ahora, ¿sí?, para el sistema de bombeo que venimos analizando durante este capítulo, es decir, el de los dos tanques, uno abierto a la atmósfera, es decir, a un bar que se encuentra a 10 metros por encima del eje de una bomba y que buscamos llevar fluido a un tanque a 2 bar y 20 metros de altura. Se nos pide que verifiquemos si la bomba, esta bomba que tenemos aquí, se encuentra en peligro de cavitación. La bomba presenta las curvas que vimos anteriormente y le agregamos, aquí ven, la curva de AMPA requerido. ¿Sí? Este es un dato que me tiene que dar el fabricante para cada bomba en particular. Entonces, esta es la curva de AMPA requerido para la bomba que estamos utilizando aquí. ¿Sí? Como vemos, el AMPA requerido aumenta en la medida que aumenta el caudal. Entonces, se nos pregunta si esta bomba operando a 15 metros cúbicos por hora se encuentra en peligro de cavitación o no. ¿Qué necesitamos saber para evaluar la cavitación? Bueno, tenemos que tener las características de la línea de succión, ¿sí? Se nos dice que la longitud de la cañería de succión es de 20 metros, el diámetro de esta cañería y el material ya lo conocíamos, ¿sí? Era un diámetro nominal de 2 pulgadas, es que dio 40, esto nos da un diámetro interno de 0,053 metros, y si asumimos el flujo completamente desarrollado y sabiendo que el material era cero comercial, el factor de fricción ya habíamos averiguado en la clase anterior que era 0,019. ¿Sí? Otro dato que necesitamos conocer es la presión de vapor del agua a la temperatura a la que se encuentra este sistema. Bien, se nos informa que la presión de vapor es de 18 milímetros de mercurio, que son 2400 pascales. ¿Qué vamos a querer hacer entonces? Bueno, tenemos que, para verificar si la bomba se encuentra en peligro de cavitación o no, tenemos que evaluar el AMPA disponible y compararlo con el AMPA requerido. ¿El AMPA disponible qué implica? Como acabamos de ver, el AMPA disponible implica plantear el balance de energía mecánica entre el punto A, es decir, entre la superficie del tanque de alimentación y la succión o entrada de la bomba. A ese balance de energía mecánica le restamos la presión de vapor del fluido y tenemos el AMPA disponible. La presión en A se nos dice que es un bar, entonces es 1 por 10 a la quinta pascales, dividido ρ, dividido G, más 10 metros, que es la altura del nivel de líquido respecto al eje de la bomba. O sea, si nosotros ponemos el 0 aquí, la altura es 10 metros positivos, ¿sí? Nos encontramos, la superficie del líquido se encuentra 10 metros por encima del 0 de nuestro nivel, entonces ZA es más 10, menos las pérdidas por fricción, menos la presión de vapor, que dijimos eran 2400 pascales, dividido la densidad del agua, dividido 9,81. Entonces, el AMPA disponible, que tiene esta expresión, nos falta averiguar cuáles son las pérdidas por fricción en la succión. Las pérdidas por fricción ya vimos en cañerías que en función del caudal al cuadrado las podemos calcular como 8 por el factor de fricción por la longitud de succión dividido pi al cuadrado dividido el diámetro interno a la quinta dividido g. Reemplazando todas las variables, como tenemos aquí, ¿sí? La longitud es 20 metros, que es la distancia de la cañería que une el tanque de alimentación con la bomba, nos da un término de 75.080 caudal al cuadrado. ¿Sí? Aquí el caudal está en metros cúbicos por segundo. Cuando reemplazamos el término HF aquí en el balance, nos queda que el AMPA disponible es igual a 20,23 metros menos el HF menos 0,24 metros. ¿Sí? Este término es el de hacer esta cuenta y el de 20,23 es el de hacer esta cuenta que aparece aquí, el término de presión más el término de altura. Así es como queda expresado entonces el AMPA disponible. ¿Cuál es el AMPA disponible que nos interesa? Y bueno, nos interesa el AMPA disponible cuando el caudal es 15 metros cúbicos por hora, es decir, 0,0042 metros cúbicos por segundo. Si nosotros calculamos el AMPA disponible con un caudal
de 15 metros cúbicos por hora nos va a dar que llegamos a la bomba con una energía de 18,7 metros. ¿Qué tenemos que ver para evaluar la cavitación? Si estos 18,17 metros son lo suficientemente grandes respecto al AMPA requerido. ¿Cuál es el AMPA requerido de la bomba? Y bueno, es el AMPA que nos informa el fabricante para 15 metros cúbicos por hora, ¿sí? Entonces en 15 metros cúbicos por hora leemos un AMPA requerido de más o menos aproximadamente 5,5 metros. Claramente el AMPA disponible es más grande que el AMPA requerido, es decir, tengo más energía que la mínima que necesito para no cavitar, por lo tanto me encuentro fuera de peligro de cavitación. ¿Cómo sabemos si una bomba está cavitando? Primero, se escucha mucho ruido y vibraciones, ¿sí? La operación es muy inestable en la bomba, ¿sí? Cuando tenemos el colapso de burbujas, se escucha ruido, vibra, tenemos fluctuaciones en la presión de descarga y reduce la capacidad de bombeo, es decir, podemos tener en la bomba menos caudal que el cual nos informa el fabricante que deberíamos tener para una condición normal, ¿sí? Baja la capacidad, o sea, baja la cantidad de caudal que puede procesar la bomba. Esto que ven aquí son imágenes de una bomba que tiene una tapa de vidrio y eso es como se ve la cavitación, ¿sí? Son burbujas literalmente que tenemos en el interior de la bomba. Esto es una cavitación de un grado menor, esto es una cavitación mucho mayor, ¿sí? A esto. Y lo que vemos aquí es cómo queda el impulsor de la bomba después de la cavitación, o sea, después de una cavitación leve o después de una cavitación intensa. Y se ve cómo se sale la pintura que cubre el impulsor, ¿sí? Claramente esto se debe por el fenómeno de erosión que genera el colapso de las burbujas sobre la superficie del impulsor. Pero bueno, se pueden encontrar dos tipos de cavitación. Lo que se llama la cavitación clásica, que es la que estuvimos viendo hasta ahora, en el ojo del impulsor, o sea, en la entrada al impulsor, en la entrada del fluido al impulsor, y la cavitación por recirculación, que se produce por remolinos puntualmente ubicados, o en la succión o en la descarga de la bomba. ¿Cómo diferenciamos entre una y otra cavitación? Por inspección de la zona de daño, ¿sí? Si la zona donde encontramos el daño es el centro del impulsor, la cavitación es la clásica. Si el daño es en los álabes del impulsor, es por recirculación, y si es en la periferia, ¿sí? En la parte externa del impulsor, es por recirculación en la descarga de la bomba, ¿sí? Es decir, gráficamente, si nosotros vemos el daño en esta parte, es decir, en la periferia del impulsor, es una cavitación por recirculación, mientras que si observamos un daño parejo, es en la cavitación clásica. ¿Cuáles son las causas que tenemos de que se genere cavitación? Bueno, operar lejos del punto de eficiencia máxima es una causa de cavitación. Tener cambios bruscos en la demanda, es decir, cambios en la cantidad de caudal que tiene que circular por el sistema puede originar cavitación. Modificaciones en la succión, ¿sí? Yo cambio la cañería de succión, le agrego codos, le agrego alguna válvula. Estas modificaciones me pueden derivar claramente en cavitación, y cambios en la temperatura del fluido, ¿sí? Si hay cambios muy drásticos en la temperatura del fluido, varía su presión de vapor y por lo tanto puede dar lugar a cavitación. Bueno, ¿qué otros problemas operativos podemos tener en las bombas? Y hasta ahí estuvimos hablando de uno solo, que es la cavitación. Bueno, un problema operativo es el bombeo en seco. ¿Qué es el bombeo en seco? Cuando la bomba opera sin fluido, ¿sí? La bomba llena de aire. ¿Qué puede causar el bombeo en seco? Tener purgas deficientes de aire durante el arranque, ¿sí? Si me quedan bolsones de aire en la cañería, esos bolsones pueden llegar a la bomba y pueden generar el bombeo en seco. Si se vacía el tanque de suministro de líquido, ¿sí? Si yo vacío el tanque de donde proviene el líquido, voy a estar en un momento operando la bomba vacía, ¿sí? Es decir, en seco. ¿Y qué consecuencias tiene esto sobre la bomba? Bueno, un sobrecalentamiento, porque el fluido en sí, el líquido funciona como un refrigerante, ¿sí? De la bomba. Si yo no tengo el líquido, el motor
no va a tener cómo disipar el calor que se genera durante el movimiento y por lo tanto se genera un sobrecalentamiento de la unidad. También se generan problemas de vibración y por supuesto una bomba centrífuga no puede operar en seco, ¿sí? Es necesario justamente para eso el cebado de la bomba, es decir, el llenado previo a la puesta en marcha de la bomba, si no vamos a tener un bombeo en seco. Esto debe evitarse, ¿sí? Esta operación es muy mala para la bomba. Hay otra forma de operar la bomba que se denomina mando cerrado, ¿sí? O deadheading. Si uno observa la curva de la bomba, ¿sí? La curva de altura versus caudal, la operación a mando cerrado se da cuando el caudal que circula es cero, ¿sí? Cuando estamos en este punto, el punto de máxima presión que me podría otorgar la bomba o máxima energía que me podría otorgar la bomba. Esto se da cuando la bomba opera sin flujo, es decir, está llena de líquido la bomba, pero el líquido no circula, ¿sí? ¿Por qué puede ser esto? Puede ser porque me olvidé la válvula de descarga cerrada, ¿sí? O sea, si yo me olvidé la válvula de descarga de la bomba cerrada, el fluido, la bomba va a estar llena de líquido, o sea, la cañería de entrada va a estar llena de líquido, la bomba va a estar llena de líquido y la cañería de descarga también, pero el fluido no va a circular. O también puede ser porque la presión en la entrada a la bomba por alguna falla operativa es mayor que la presión en la descarga, ¿sí? Entonces el fluido no va a poder salir, ¿sí? Se va a quedar trabado en el interior de la bomba. Entonces, ¿qué sucede? El rotor gira porque la bomba está encendida y el fluido recibe la energía entregada por el impulsor, pero como no hay circulación, no la puede transformar en presión. O sea, toda esa energía energía cinética que le está aportando el impulsor al fluido que se encuentra en el interior de la bomba y no puede salir, va a generar un aumento de temperatura del fluido, ¿sí? Y un aumento de temperatura de todo el sistema. Operar la bomba en estas condiciones provoca un sobrecalentamiento del motor y de la bomba, como es de esperar, y el tiempo en el que cada bomba puede operar a mando cerrado es variable y depende del diseño de la misma. Es decir, las bombas pueden operar a mando cerrado, pero por un tiempo limitado, ¿sí? A diferencia de la operación en seco, donde las bombas no podían operar vacías, es decir, llenas de aire, no pueden operar las bombas centrífugas, las bombas sí pueden operar a mando cerrado, pero por un tiempo limitado. De hecho, arrancar una bomba centrífuga con la válvula cerrada es una práctica muy común, ¿sí? El primer instante de arranque de la bomba se suele hacer con la válvula cerrada. Si nosotros esperamos operar con la válvula de descarga cerrada o a caudales muy bajos, ¿sí? Puede ser que durante alguna condición operativa tengamos caudales muy pequeños circulando por la bomba, tenemos que implementar algún mecanismo de protección, como por ejemplo colocar una línea de bypass, ¿sí? Si nosotros vamos a tener muy poco caudal circulando, o queremos tener aquí en la descarga de la bomba poco caudal, ¿sí? Con la válvula abierta por supuesto, lo que podemos hacer es operar la bomba con un caudal mayor, pero bypassear, es decir, sacar de nuestra cañería el caudal que no necesitemos, ¿sí? En este caso el caudal no debe de ir, el bypass no tiene que ir al tanque de alimentación porque estaría enviando fluido caliente al tanque de entrada y eso genera un sobrecalentamiento general de mi sistema. Algo importante que ya lo dijimos en la primera clase, pero es importante destacar, las bombas alternativas nunca pueden ser operadas a mando cerrado, ¿sí? Una bomba alternativa nunca se puede operar con la válvula de descarga cerrada, ¿sí? Porque la bomba alternativa no se da cuenta si tiene una válvula cerrada en la descarga y siempre envía fluido a la cañería de descarga. Entonces, las bombas alternativas nunca se pueden operar a mando cerrado, por eso siempre las bombas alternativas tienen un bypass o una válvula de alivio colocada en la cañería de descarga. Otra de las situaciones operativas que queremos evitar es el bombeo a caudal máximo. ¿Dónde se da el bombeo a caudal máximo? Bueno, justamente en el máximo de caudal que me reporta el fabricante para la bomba centrífuga. ¿Por qué queremos evitar operar al máximo caudal que nos especifica el fabricante? Bueno, porque de nuevo, si el caudal es muy alto puede haber recirculación de fluido, es decir, que el fluido
existan zonas donde el fluido se quede recirculando en el interior de la bomba y no salga. ¿Eso qué me genera? Cavitación por recirculación. Por supuesto voy a estar operando lejos del punto de máxima eficiencia, ¿sí? La mejor eficiencia de la bomba nunca la voy a tener en el caudal máximo. Entonces también voy a estar generando un sobrecalentamiento del motor y de la bomba. Y también existe lo que el fabricante nos reporta como caudal mínimo, ¿sí? Que es un caudal un poco mayor que el caudal cero, pero es el menor caudal que el fabricante nos reporta como factible para la bomba. Por debajo del valor de caudal mínimo, debemos evitar trabajar porque, por supuesto, hay cavitación por recirculación. O sea, no es bueno ni trabajar al caudal máximo ni trabajar al caudal mínimo, porque ambas razones nos llevan a tener cavitación por recirculación. Además, a caudal mínimo aparecen esfuerzos sobre el impulsor, porque en la situación de caudal mínimo tenemos la máxima diferencia de presión entre la entrada y la salida de la bomba, ¿sí? Como vemos aquí, en el caudal mínimo tenemos la máxima altura entregada por la bomba, es decir, en ese punto la presión 2 va a ser lo más grande que pueda ser respecto a la presión 1. Esta diferencia de presiones que tenemos entre la entrada y la salida de la bomba generan esfuerzos, una distribución asimétrica de presiones, ¿sí? Que genera esfuerzos mecánicos sobre el impulsor y pueden llegar a dañarlos. Y además vamos a estar trabajando en un punto también de baja eficiencia, lo cual genera un aumento de la temperatura de la bomba y que también, por supuesto, puede favorecer la cavitación. En definitiva, ¿dónde vamos a querer operar? Siempre en la zona cercana al punto de máxima eficiencia. ¿Por qué? Porque si nos vamos muy cerca de caudales pequeños, vamos a tener recirculación en la circulación en la descarga, esto nos va a generar cavitación, y si nos vamos muy cerca de caudales altos, vamos a tener mucha pérdida de carga adentro de la bomba y vamos a estar también en peligro de cavitación por la cavitación clásica, es decir, porque el AMPA disponible va a ser mayor al AMPA requerido de la bomba. Por último, lo que les dejamos aquí son algunos símbolos que pueden llegar a encontrar representando bombas en los diferentes PNID. Estos esquemas que tienen aquí son estos en particular, ¿sí? Son los típicos de bombas centrífugas. Y aquí tenemos algunos dibujos o algunos símbolos para bombas de desplazamiento positivo, ¿sí? Bombas de tornillo. Recuerden que esto es una guía para que ustedes tengan respecto a la simbología de bombas que pueden encontrar en las distintas plantas de proceso, pero cada una de las plantas deberá informarles cuál es la simbología en particular que utiliza para sus equipos.